Muy buen día. Del Dios Altísimo nos trae los 5 minutos con Jesús. Entonces Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón: mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Muy buenos días. Del Dios Altísimo nos trae los 5 minutos con Jesús. Dios Altísimo, único y perfecto, eres justo, siempre en tu voluntad, juzgas y corriges a cada uno conforme a tu sabiduría. Quienes no conocen de ti los llevas al conocimiento de ti mismo, y quienes conocen de ti lo hacen más perfectos, como un padre que exige y corrige a su hijo que ama. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro ejemplo a seguir, amado Jesucristo. Título del día: Jesús es más que religión. En la historia de la humanidad siempre se piensa que el pueblo de Israel fue el único que Dios Jehová escogió para ser su pueblo amado. Pero escudriñando las escrituras, siempre escogía un personaje que decide escoger a Dios, seguir a Dios. El pueblo de Israel decidió seguir a Dios, y hubo muchos intentos de destrucción de sus principios, de los principios de Dios, y los hay todavía en la época actual. Pero la realidad no fue que Dios escogió a los pueblos o a las personas. Simplemente Dios se manifiesta todos los días a través de milagros de la creación, y Él mismo escoge a quienes han de ser salvos. Él mismo escoge a los que toman la decisión de amar a Dios verdaderamente. Eres tú quien toma la decisión de seguir a Dios, y en ese momento el Dios Todopoderoso pone los ojos en ti. Las religiones no salvan, pero sí el labor de cada persona que conoce la verdad, de extenderla a quienes no la conocen. Dios ha tenido una estrategia, y no son las religiones, pues estas son creadas por los hombres. Solo existe un camino y existe una sola forma de llegar a los pies de Dios, y es con un corazón humilde y dispuesto. Las tres grandes religiones o formas de llegar a Dios en el mundo, como el judaísmo, el islam y el cristianismo, hacen parte más de 3.500 millones de habitantes de la tierra. 3.500 millones de habitantes quedan por reconocer a Dios, por conocer al único Dios y verdadero, que es Jehová Dios, Jesucristo. Personas que no conocen de Dios, como los de la India, los de la China, los de Japón, entre otros. Estas religiones que reconocen a un mismo Dios vienen de un solo profeta, Abraham, y los libros de la Biblia, el Corán, la Torá, tienen a un mismo patriarca. Es así como vemos que Noé fue perseguido por sus creencias, pero al final solo él y miembros de su familia sobrevivieron. Vemos que la generación de Israel sobrevivió a secuestros, ataques, destrucciones a través de los siglos. Y la historia nos muestra pueblos que, aunque no conocían la historia de Jesucristo, seguían sus propias creencias y sus normas. Pero Dios seguía sacando el sol para ellos, los prosperaba y le daba vida, sin importar sus costumbres llamadas paganas. Ellos eran hijos de Dios, y muchas veces el mismo Dios Jehová utilizó a estas culturas llamadas paganas para hacer su voluntad, para volver el corazón de los hijos de Dios a Él, pues es la única forma que su pueblo clama al Creador. Pero debemos recordar que es Dios quien escoge a sus hijos y quienes le van a servir. Por eso es que en el libro de Jeremías 43:10, donde habla el mismo Dios sobre un rey de Israel, y el rey de Israel iba a ser tomado por otro rey, adoraba a otros dioses, pero el Dios Altísimo Todopoderoso lo prosperaba. Jeremías 43 dice: así dice el Señor sobre Nabucodonosor, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí enviaré a traer al rey Nabucodonosor de Babilonia,
siervo mío, y lo pondré en su trono sobre estas piedras que he escogido y extendido su pabellón sobre ellas. La lucha a través de los tiempos del maligno contra los hijos de Dios se ha dado tratando de sacar el nombre de Dios de los colegios, de los países, de sus familias, así como también se recuerda a la ex Unión Soviética y a su política de expulsión de las iglesias de sus países. Como el Japón, como la China, todo cristiano era asesinado, y en la actualidad toda persona que hable del cristianismo en Medio Oriente corre peligro de muerte. El Dios eterno quiere que todos los humanos se salven y lleguen al cielo y compartir la cena del Señor, como dice 2 de Pedro 3:9, que nos dice que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. ¿Y qué pasará entonces con los que no conocen de Dios y de Jesús como el Salvador? Pues el libro de la vida en Mateo 24:14 nos habla que para Jesús venga por segunda vez a la tierra, debe estar toda la humanidad lista conociendo el Evangelio. Con el internet y con la comunicación extensiva que se hace en todo el mundo, ya se ha escuchado hablar de Jesucristo, y el hablar del Evangelio de salvación. Ahora es decisión de cada persona aceptarlo o no. El requisito para el fin del mundo es todo lo que el mundo conozca del Evangelio, y cumplida esta profecía vendrá el Señor. Entonces, ¿qué pasará con aquellas personas que realmente no han escuchado del hablar nada de Jesús, o que crecieron en comunidades o pueblos que su religión aparentemente pagana, pues creció agradeciendo a cultivos, creció agradeciendo al sol que pensaban que era el Dios verdadero, y cada dios para sus propósitos, como ocurría en Noruega con varios dioses, pero ellos vivían en una comunidad y no tenían nada que ver con el conocimiento del Dios verdadero. Pueblos como la India, que conocen a más de 1000 dioses, pero no reconocen a Jehová o a Jesucristo como el Señor, ni menos han escuchado el Evangelio. Pues tú que escuchas hoy el Evangelio, estás en el deber de llevar el conocimiento a todas esas personas nuevas, llevarlo a tu familia, el Evangelio de salvación. De igual forma, si no eres tú, Dios los llevará. Como dice Lucas 10:19, estas piedras se levantarán y hablarán. Jesucristo nos da la explicación. Jesucristo pasará con personas que han escuchado el Evangelio. Como dice el libro de Lucas 12:41 al 48, nos muestra un Evangelio de parábolas, para que las que tengan que entender entiendan, y el que tenga corazón de carne aprenda. Pues reconocemos y recordemos que Jesús hablaba en parábolas para los que amen verdaderamente a Dios, así tengan otra religión, lleguen a los pies de Jesucristo y de su salvación, como dice Mateo 13:13. El Evangelio de hoy, continuando como Lucas 12:46 nos dice que el Señor de aquel siervo el día que no esperaba y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los fieles e incrédulos. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Y nos habla que en absoluto no conocen a Jesús, mas que si conociendo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Jesús siempre habló de arrepentimiento y habló de un cambio de vida, habló de una vida eterna, y nos sigue hablando a través del libro de la vida, de la esperanza, de un nuevo nacimiento, de tener fe viva donde existe realmente una vida eterna, pues Dios la creó para Él, para gozarnos verdaderamente junto a Dios por siempre, para los que tomamos la decisión de seguir a Dios. Equivocadamente piensan las personas que el vivir en la tierra sanamente es asustarse o pensar que el evangelio de tristeza o vivir amargados sin disfrutar de esta vida. Recuerda que Jesucristo dijo que iba a traer vida y vida en abundancia. Es simplemente tomar de seguir a Dios. Tú que escuchas, aprende, investiga, disfruta de esta vida que Dios te dio. Es el único enemigo que tienes es tu mente, el diablo que quiere quitarte el lugar en el cielo introduciendo ideas de muerte, de suicidio, de pecado, que al final lo que quiere es dañarte e impedirte que disfrutes de esta vida. Pues Dios te creó a ti para el placer, para comer, para disfrutar, para besar, para amar, para tener el sexo con tu esposa, con tu esposo, para saber que todo lo que actualmente vives es por tus decisiones solamente. Pero escudriña el libro de la vida, escudriña el libro de la vida y entenderás la voluntad de Dios, cuál es la presencia de Dios. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, solo debes amar libremente y saber que hay un Dios que se hizo hombre
en Jesús para llevarte de la mano siempre, pues Él tiene una habitación en el cielo para ti como lo prometió para cada uno. Jesús está vivo, en el viento, en el sol, en tus mismos ojos, en las palabras de Dios que tienes en el libro de la vida y fue escrito como el manual para entender al Maestro, tu mentor, tu Padre, tu Señor, amoroso y grande, que olvida todo lo que hicimos si te arrepientes para abrazarnos y darnos una vida cambiada. El 99% de esta es tu decisión. Sírvele a Dios pensando en el Evangelio, en evangelizar tu familia, en ser parte del ejército de Dios, en ser un partner del reino de los cielos, pues la recompensa es para ti y la corona para los que merecen, para los que toman la valentía de vivir sin el que irá, pues el reino